México, el país invitado de honor al festival de animación más importante del mundo. Juan Villoro y su libro La figura del mundo, basado en la vida de su padre, el filósofo Luis Villoro. Todo eso y mucho más: cine, teatro, danza, música, información desde España en la hora cultural de la televisión mexicana. Muy buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches, queridos amigos de Noticias 22. Buenas noches, Karen Rivera, y buenas noches a Laura Regis, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Pues vamos a comenzar este espacio con una obra que reúne a los ganadores del premio Mario Molina. En la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se presentó Premio Mario Molina de Literatura para Niños en Zapoteco, una publicación del Centro de las Artes de San Agustín y Editorial Calamus que reúne todos los trabajos ganadores del galardón de 2014 al 2020. Ganador del Premio Mario Molina de Literatura. Este es un libro que deriva de Premios Casa, que es un concurso literario que inició el maestro Toledo desde el 2010. Anteriormente ya publicamos una antología en poesía y esta es la segunda compilación, que es una antología de cuentos. Todas las obras aquí publicadas están en zapoteco a fin de difundir y promover la lectura y la escritura de la lengua entre los jóvenes mexicanos. Y cada uno está platicando acerca de diferentes referencias a su comunidad y cómo pues un imaginario que tiene que ver con la narrativa, pero también mucho con las comunidades en donde son. Desde Premios Casa pues continuamos trabajando para poder reunir textos. Este año ya se lanzó la convocatoria que cierra en septiembre para invitar a todas las personas que hablan lenguas originarias a participar y pues esperamos que nuevamente pues lleguen trabajos para poder realizar más materiales didácticos, conocer historias de otras comunidades. La antología Premio Mario Molina de Literatura para Niños en Zapoteco es un ejemplar gratuito que se distribuirá en las diferentes comunidades del país y escuelas en las que se habla esta lengua. Con imágenes de Oscar López y Francisco Hidalgo, reportó para Noticias 22 Rodrigo Peredo. Bueno, un gran reconocimiento creado por el artista Francisco Toledo y en honor a Mario Molina Cruz, quien fue profesor bilingüe y además escritor y ensayista y un gran promotor cultural en la lengua zapoteca, Antonio. Así es, y las luces del impresionismo encienden el Museo Nacional de Arte, particularmente con 3 obras de Claude Monet. Al Museo Nacional de Arte han llegado 2 obras nunca antes vistas en nuestro país, creadas por el genio principal responsable de sentar las bases de este movimiento artístico que marcó un punto de inflexión en la historia de la pintura occidental. Bajo el título de Monet, Luces del Impresionismo, estas 2 piezas provenientes del Museo de Arte de Dallas, a las que se suma una obra más de Monet perteneciente al Museo Sumaya, se exponen en diálogo con 9 piezas maestras del acervo pictórico del MUNAL. Tener a Monet frente a Joaquín Clausel o frente a Armando García Núñez o Mateo Herrera convida a todos nuestros artistas, a sus temas y a sus voces en torno a una misma mesa. Es una suerte de banquete donde la luz, el color, esa sensibilidad que inaugura el arte moderno occidental se reúnen en un mismo espacio. Como es sabido, Monet dedicó a los nenúfares de su jardín de Giverny más de 200 pinturas. Una de ellas, fechada en 1908, recibirá al público que visite la exposición. Inmediatamente después, encontrará la obra Valle Buona cerca de Bordighera, un paisaje realizado en Italia en 1884 que da cuenta de la vida cosmopolita de Monet. Por último, justo al lado de una pintura del mexicano Joaquín Clausel, quien conoció al maestro impresionista en París, el público encontrará la obra Paisaje en Port-Villers, rubricada en 1883. Una imagen de un paisaje en Port-Villers, cerca de París, que también nos da cuenta de esa precisión en la técnica, en el punto, en el empaste y en el color, que nos lleva a una suerte de instantánea fotográfica que vivió el impresionismo a través de su pintura. Los ecos del movimiento impresionista llegaron a México a finales del siglo XIX. El registro de la luz en el paisaje, el empleo de una gama de colores primarios y ricos empastes en pinceladas cortas son algunas características de esta corriente, retomadas por artistas como José María Velasco y su condiscípulo Carlos Rivera,
o Francisco Romano Guillemín, quien se caracterizó por el uso de la técnica puntillista propia del neoimpresionismo. Mi nombre es Héctor Palares Mesa, curador de la exposición Monet Luces del Impresionismo. Un enorme gusto recibirlos en el Museo Nacional de Arte desde el 27 de abril hasta el 27 de agosto. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Pues aquí una oportunidad de conocer más sobre el impresionismo, que es esta técnica a pincel suelto donde no se requería dibujo y además que capturaba el instante, el momento, el efímero de la naturaleza. Entonces aquí tenemos una invitación por parte del MUNAL, pero México sigue abriendo brecha en el séptimo arte. Este 2023 el cine de animación mexicano conquistará Annecy. Como se sabe, México será el país invitado de honor en el Festival de Annecy en Francia en 2023. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se dieron a conocer esta mañana todos los detalles de lo que será nuestra participación en el encuentro de cine de animación más grande del mundo. Creo que ser parte del festival, estar asistiendo desde hace tantos años, estar buscando esta oportunidad ha abierto también camino para muchos nuevos artistas que están incursionando o que llevan ya tiempo en el medio y están abriendo el negocio hacia otras partes del mundo. En la curaduría de la muestra mexicana han participado 8 especialistas, entre ellos Sofía Carrillo, Lucía Cavalchini, Jordi Iniesta y Ana Cruz. Nuestro país tendrá 9 ciclos en total conformados por 88 trabajos distribuidos en las categorías Arqueología Mexicana, Nuevas Voces, Urbano y Suburbano, Escuela de Guadalajara, Growing Up Mexican, Televisión Mexicana, Surrealistic, The Untold Stories y México en Hollywood. Las piezas clave que hablen de la historia de animación en México, tanto arqueológicamente con piezas desde 1930 hasta la actualidad, con piezas del 2022 y también de diferentes estilos de animación, en diferentes también contextos sociales, de recursos económicos, de temáticas. Algunos de los cortometrajes de animación han sido digitalizados con la ayuda de la Filmoteca de la UNAM y subtitulados por el Instituto Mexicano de Cinematografía. Además, en el jurado del festival también habrá personalidades mexicanas, por mencionar algunas, Jorge R. Gutiérrez, Estrella Araiza y Sofía Alexandra. Es un reconocimiento a México, a su potencia cultural y creativa, y a muchas personalidades que lo han hecho factible. Atrás de esta buena noticia hay historias muy largas, muy difíciles. Se vale llorar porque lo vale el esfuerzo que se ha hecho para estar ahí. Todo México estamos orgullosos de que la animación mexicana, en toda su diversidad de formatos, temas, técnicas y orígenes, sea honrada en el festival más importante de animación del mundo. El Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia 2023 se realizará del 11 al 17 de junio. Con imágenes de Óscar López y Francisco Hidalgo, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Todo el éxito a la delegación mexicana que nos va a representar en el considerado el festival más importante de cine de animación. Y bueno, pues ya estaremos pendientes de ver cuáles son estos cortometrajes, estas películas que son los ganadores. Así es. Y por otro lado, Niña Pastori explora nuevas posibilidades en el terreno creativo con su más reciente álbum y pronto podría regresar a México. Después de una larga pausa, Niña Pastori regresa con una nueva producción y gira por España. El primer sencillo de camino es Pon que Dale, en donde retoma ritmos que la han llevado por todo el mundo. Este disco realmente es un disco, creo que muy Niña Pastori, muy de cómo estoy en este momento actualmente. Un disco con mucha fuerza, con mucha alegría. Y bueno, este sencillo de Pon que Dale, pues es una canción que me encanta, que está dedicada a la música, a todo lo que la música me ha dado y por supuesto me sigue dando y que ojalá me siga dando por mucho más tiempo. Esta nueva producción, la cual espera la traiga de regreso a México, se realizó durante la pandemia y de alguna manera le cambió el proceso creativo. Pero normalmente se empieza por una melodía y ya de ahí pues vas derivando
y vas desarrollando lo que va siendo la canción, ¿no? Y el repertorio. Luego ya vas buscando canciones que tengan un poco, no que ver, sino que conjuguen bien unas con otras, ¿no? Al final son tus vivencias y al final hay muchas cosas que tienes en común, ¿no? De la una con la otra. Luego es verdad que, bueno, hay letras que se las dedico a mi niña pequeña, a mi hija María, otras que están inspiradas en mi hija Pastora, en su adolescencia, que va a cumplir 15 años. Y bueno, hay de todo un poco, ¿no? Ponque Dale, que está dedicada a la música, como te he dicho antes, Bon Día, a una ciudad de Barcelona, pero todo forma parte de mi camino y de quién soy. Noticias 22, Alberto Aranda. En otros temas, aprueban la iniciativa para expedir la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Una propuesta que, entre otras cosas, busca garantizar el derecho al conocimiento humano y la promoción del desarrollo científico. Aprobado por 257 votos, lo reservado en términos del dictamen y con las modificaciones. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 257 votos a favor, 208 en contra y 2 abstenciones el dictamen que expide la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que ordena sustituir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, por el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. De acuerdo con lo establecido en la iniciativa, este organismo será descentralizado del Estado mexicano, tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de gestión. Además, actuará como entidad asesora del Ejecutivo Federal. El dictamen, que aprobaron las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación, incorpora más de 250 modificaciones al texto original de la iniciativa remitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 13 de diciembre de 2022. La propuesta contempla integrar en el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación a la Secretaría de Educación Pública, a las universidades, instituciones de educación superior y todas las dependencias y organismos federales que fomenten la investigación científica y el desarrollo tecnológico. La aprobación se da en medio del debate, debido a que en el Pleno, diputados enfatizaron en que no se cumplieron los acuerdos para hacer consultas, foros y análisis con expertos sobre la pertinencia de esta ley y no se escucharon las acotaciones de la comunidad científica para ser incluidas en el dictamen. De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, esta ley establece expresamente la reivindicación de las humanidades en toda referencia al conocimiento científico para la reflexión crítica. El proceso legislativo continuará en el Senado de la República para su análisis y discusión. Veremos qué pasa en el Senado de la República, pero lo cierto es que la sociedad mexicana, México, necesita a la ciencia para avanzar como país en todos sentidos y frente a los conflictos sociales que enfrentamos. Y bueno, nos corresponde a nosotros como sociedad también pelear y defender a la ciencia. Así es, un rubro muy importante, pero no se vaya. Vamos a un corte y al regresar tenemos más información. Ya volvemos. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. La música, las artes plásticas y demás expresiones culturales son un vínculo con los jóvenes para provocar y fomentar el gusto por la lectura. Estamos con la X en la frente y le invitamos a acompañarnos. Javier Aranda Luna y Gretel Luengas presentan Con la X en la frente, México en la cultura y la cultura en México. Sábados, 19 horas. En MX Nuestro Cine están
Los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué hora son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. Háblame del amor. El amor no se piensa, se siente o no se siente. A Ismael le gusta la Mi Laurita. Te excita, ¿verdad? No. Está muy pinche guapa. Estoy desesperado, Susana. No puedo vivir sin ti. Me tienes como perro sin dueño. Yo también estoy sola. El amor y la amistad las encuentras en MX Nuestro Cine. José Areán nos habla de sus propuestas al tomar la batuta de una de las agrupaciones musicales más queridas del sureste. A punto de cumplir 2 décadas de existencia, la Orquesta Sinfónica de Yucatán se renueva de la mano de José Areán. Tengo el enorme placer que me han dado el encargo de manera interina, por lo pronto, de ser el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Y digo de manera interina porque es importante que haya procesos en la elección de directores y para mí es importante que se haga, evidentemente, una votación dentro de la orquesta. Además de presentarse en el Teatro Peón Contreras en la ciudad de Mérida, la agrupación planea extender su presencia en otros municipios del estado, vincularse más con la Escuela Superior de Artes de Yucatán y tener más arraigo con la población. Y finalmente el tercer punto es la OSI Plus, se le ha llamado una OSI de experiencias sinfónicas masivas, en donde pues hacemos nuestros coqueteos con el jazz, con el rock, donde podemos hacer también eventos grandes, en grandes lugares masivos, como lo he hecho, pues la verdad, una buena parte de mi vida he tenido la creencia de que yo siendo un músico ecléctico, es precisamente lo que necesitamos ser como orquestas, también orquestas eclécticas que sean un fiel reflejo de lo que sucede culturalmente en una comunidad, en una sociedad, en un país. Los próximos conciertos de la agrupación serán el 28 y 30 de abril en la plaza principal de Mérida. Posteriormente viajarán a Valladolid y tendrán como invitado a Ricardo Gallardo. No descartan incluso interpretar Los Planetas de Gustav Holst en las ruinas de Sivichaltum. Ya tenemos 6 programas ya formales de temporada, en donde vamos a hacer 6 estrenos de 6 compositores mexicanos. O sea, ese es el primer asunto, digamos, innovador, que vamos a tomar mucho en cuenta en lo que se está haciendo hoy en nuestro país. Y todos los compositores y compositoras que vamos a tocar son gente que está trabajando todavía. La única excepción es Maestro Gutiérrez Heras, que ya no está con nosotros. Por otro lado, vamos a visitar también, digamos, del repertorio tradicional, cosas que a lo mejor hace mucho no se tocan allá, ¿no? Shostakovich, hace mucho que no se toca, Mussorgsky, vamos a hacer a Debussy, vamos a hacer a Lili Boulanger, que creo que nunca se ha tocado allá. Entonces, como un poco ampliar los horizontes de un repertorio que más o menos en los últimos años ha estado un poquito constreñido a solamente, digamos, los caballitos de batalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Juan Villoro se aproxima a la figura paterna a través de las letras y sus recuerdos. Apoyado de sus memorias y conversaciones familiares, el escritor Juan Villoro evoca la vida de su padre, el filósofo Luis Villoro, en el libro titulado La figura del mundo.
La vida de mi padre estuvo muy vinculada a la universidad, la academia, la filosofía, que era su profesión, pero también a las luchas sociales, ¿no? Él participó en el movimiento estudiantil del 68, fue asesor de los zapatistas, fundó partidos políticos. Entonces, en el caso de mi padre, curiosamente, sus hijos conocíamos mucho lo que era la vida pública, pero lo que deberíamos conocer más, puesto que éramos sus hijos, era la vida privada, y ahí él era muy reservado. En esta publicación, el escritor mexicano trata de averiguar quién era su padre, desentraña sus acciones para entenderlo ante su poca expresividad afectiva. No era esta persona afectiva que te apapachara y te dijera cosas cariñosas, pero hacía acciones que eran actos de afecto. Y eso lo fui descubriendo al acomodar las piezas de este libro. El lugar donde más tiempo vi a mi padre en la infancia y en la primera adolescencia fue un estadio de fútbol. Entonces no es casual que ese juego me guste tanto. La pasión de Luis Villoro por la filosofía y la investigación provocó una distancia en su relación. Mi hermana Renata se acercaba a mi padre, lo veía tendido en un sofá y le decía, ¿qué haces? Y dice, estoy pensando. Y ese era su trabajo. Un trabajo es un oficio sumamente complejo, muy útil, pero que para un niño no es fácilmente comprensible. Fue también de las cosas que me distanciaron en un principio de mi padre. Los libros me parecieron repudiables porque todos los que él tenía eran de filosofía, de historia, y no tenían que ver con nada que me interesara a mí. A través de su biblioteca, el interés por los movimientos sociales, sus textos y hasta sus distracciones que provocaron escenas chuscas, Juan Villoro se aproxima a la intimidad de su familia y recupera con emotividad la esencia y complejidad de su papá. En muchas ocasiones los grandes pensadores que piensan cosas maravillosas para la humanidad son muy malos pensando cosas para la gente que tienen cerca. Esas contradicciones están en el libro. Yo no quise tomárselas a mal del todo porque querer a una persona implica quererla con todas sus complejidades, no solo por sus virtudes, sino incluso por sus defectos. La literatura es la mejor manera de ponerse en la piel de otra persona y yo creo que comprender es una forma de amar. Noticias 22, Óscar Cortés. Y por la singularidad de sus contenidos en TikTok y sus 476,000 seguidores, el Museo del Prado recibe el premio Webby a la mejor iniciativa mundial de arte y cultura. El Museo del Prado de Madrid no solo es uno de los más afamados y concurridos recintos museísticos de toda Europa. En los últimos tiempos, se ha convertido también en un ejemplo mundial de cómo aprovechar al máximo las redes sociales, reconociendo en ellas un canal de difusión altamente efectivo para llegar a las nuevas generaciones. Ayer se dio a conocer que la cuenta de TikTok del Museo del Prado fue reconocida en los Webby Awards, que premia cualquier proyecto presentado en una página web o en cualquier red social. La cuenta del Museo del Prado recibió el galardón People Voice Winner o ganador de la voz del público en su categoría de arte y cultura, una de las decenas de categorías en que se divide el reconocimiento. La cuenta de TikTok de la Pinacoteca madrileña, que se dedica a promocionar en videos cortos los fondos del museo y sus muchas actividades, cuenta con más de 470,000 seguidores y algunos de sus videos superan el 1,000,000 de visualizaciones. Bueno, sin duda no hay que perder de vista el papel que están jugando aplicaciones como TikTok, José Antonio, que ahora son un medio de difusión. Digo, más allá de lo que se puede encontrar en este tipo de redes sociales, lo importante es lo que se puede alcanzar y, por ejemplo, ahora a través del arte, ¿no? ¿Cómo podemos difundir en TikTok en 30 segundos la historia de una pieza o la invitación al público a que visite el Museo del Prado, por ejemplo? La verdad es que ha sido muy importante la tecnología como una herramienta, como un instrumento para acercar al público al arte y a muchísimas cosas. Cuando se le da un buen uso, es una gran herramienta y así lo hemos visto. Sí, bueno, pues ahora premiados y a seguir, ¿no? A seguir la cuenta de TikTok del Museo del Prado. Y vamos a continuar con más información, porque ¿sabían ustedes que todos somos propensos a desarrollar un cierto grado de paranoia y no es necesario padecer condiciones psiquiátricas severas? Esta noche Katia León nos habla al respecto.
Desconfiar del mundo en general y pensar que los otros tratan de hacer daño significa tener pensamientos paranoicos. Hace 200 años, la paranoia se asumía como el síntoma de una enfermedad mental severa como la esquizofrenia, pero esas creencias empiezan a cambiar. En los últimos 20 años, informó recientemente New Scientist, distintas investigaciones han revelado que la paranoia no es exclusiva de personas con condiciones psiquiátricas severas, que existe un espectro de paranoia y que tal vez 1 de cada 6 de nosotros puede caer en algún lugar de este espectro, el cual define la frecuencia y severidad de estos pensamientos irracionales. De hecho, la cantidad de individuos propensos a dichas creencias infundadas, que pueden incluir miedo a una amenaza física o simplemente la idea de que otras personas se ríen a nuestras espaldas, aumentó a medida que el COVID-19 se extendió por todo el mundo, incrementando el potencial para desarrollar paranoia en relación con lo que la persona se encuentre experimentando en sus vidas. Y ojo, varios estudios han demostrado que la preocupación excesiva, los trastornos del sueño, el trauma o la baja autoestima contribuyen a elevar la propensión hacia la paranoia. Por ello, ayudar a las personas a manejar estos problemas para limitar los pensamientos preocupantes puede reducir la paranoia, incluso en individuos con afecciones psiquiátricas graves. De acuerdo con los estudios difundidos por New Scientist, todas las personas son susceptibles de presentar algún grado de paranoia, por lo que es recomendable estar atentos a los pensamientos. Y cuando se adviertan estas ideas preocupantes, los especialistas recomiendan sustituirlas por actividades saludables, como ir a caminar, pasar tiempo con los seres queridos o acudir a terapia. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Y como cada miércoles, Kimberly Armengol nos espera en Debate 22. En unos minutos, ella recibirá a la psicoterapeuta Monique Cepeda para hablar sobre el bullying. No se lo pierdan a las 9 de la noche, terminando este espacio informativo, un temazo, Toño, que nos debe ocupar a todos y las agendas políticas públicas también. Ya volvemos, vamos a una breve pausa. No se vaya. Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues, no estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Утвердишься в делах, так никто более в твоих решениях сомневаться не посмеет. Dividido entre la misericordia y la crueldad. Нет, не я эту войну начал. Они, супротив моей воли, восстали. Fue luz y oscuridad. Убил я ее. Вот этими руками задушил. Esta es la vida del gobernante ruso más controvertido y misterioso. Iván el Terrible, en Series Estelares, sábados 21 horas. Tranquila, señora. Un bolillo pa'l susto es lo primero que se viene a la mente de cualquier mexicano o mexicano cuando se ve sorprendido por un evento inesperado, como cuando suena la alerta sísmica y es necesario prepararse para lo inevitable. Pasado de generación en generación, este remedio infalible, a decir de las abuelas, ha permanecido en la cultura mexicana como un protocolo oficial a seguir en caso de espanto. Se dice que este alimento viene del porfiriato y se lo debemos a un panadero francés que vivía en México, que al no encontrar los ingredientes para la levadura tradicional, usó otros que estaban a su alcance y creó un nuevo pan artesanal, el bolillo. La ciencia explica que, cuando tenemos un sobresalto, a nivel cerebral se estimulan las glándulas suprarrenales y liberan dos hormonas, la noradrenalina y la adrenalina. Son dos hormonas que hacen que uno sienta que le late rápido el corazón, hace que nuestros niveles de azúcar suban
agita nuestra respiración. Esto genera acidez estomacal, por tanto, los carbohidratos que tiene el bolillo ayudan a que el cuerpo se sobreponga al susto. En caso de no tener un pan a la mano, lo que también nos puede ayudar es que incluso el solo hecho de masticar, ¿no?, va a distraer a nuestro cuerpo a que deje de sentir tanto miedo, de sentir ese estrés, y de alguna manera eso también ayuda o favorece a que deje de sentir ese dolor o ese hueco en el estómago. Pero un abrazo o un beso genera una sensación de bienestar incluso más fuerte, porque el cerebro libera la hormona del amor, la oxitocina, y hace que podamos atravesar mejor situaciones difíciles. Entonces, lo que decían las abuelas es verdad. Para el susto, un bolillo. Aunque con moderación, pues 2 o 3 bocados son suficientes. Gracias al acervo de Canal 22, hoy nos reencontramos con uno de los ídolos del teatro y la televisión mexicana. Marcó la infancia de varias generaciones. Fue un referente con su teatro fantástico y les contó cuentos a miles de mexicanos. Es Enrique Alonso, Cachirulo, que también es parte del acervo del 22. Yo nunca pensé en ser así una estrella y todas esas cosas. Yo me conformaba con vivir de y para el teatro. Y mi ilusión era tener un cuarto, aunque fuera en una azotea, donde yo saliera a hacer teatro, ¿verdad? Por el gran sueldo de 20 pesos que era lo que se pagaba entonces. Cachirulo tenía el cabello rojo y rizado. Vestía una camisa blanca con líneas diagonales rojas y pantalón blanco. Pero a la cita semanal acudía siempre en blanco y negro. La verdad es que el público me quiere. ¿Por qué? No sé. Será por bueno, será por malo, no me interesa nada. Yo lo único que he tratado siempre es de hacer un trabajo honesto, un trabajo bueno, un trabajo que diera algo al público, y pues parece que lo logré. Actor, director y productor de teatro, quien trabajó al lado de figuras como María Teresa Montoya, Manolo Fábregas y María Conesa, que lo adopta como madre artística, montando desde teatro clásico hasta parodia política. Lo único que Cachirulo no ha hecho es morirse, y no me da la gana. Y ahorita sigo porfiando que no me da la gana morirme, y moriré diciendo que no me da la gana. Espero de que todos me sigan alentando, me sigan queriendo, porque pues yo no soy más que un muchacho viejo que trata de hacerlos reír a ustedes. Gracias. Los múltiples rostros y las variaciones de Rufino Tamayo quedan al descubierto en la siguiente muestra. Me he quedado atrasado, yo diría, en el camino. Artista propositivo, inquieto, prolífico y universal, Rufino Tamayo exploró un amplio espectro de técnicas y disciplinas durante sus más de 75 años de actividad creativa. Esas múltiples facetas son recuperadas en la exposición Tamayo, Variaciones, que presenta el museo que él mismo fundó y que lleva su nombre. Es una muestra corta, breve, pero que nos informa cabalmente de las diferentes técnicas que Tamayo utilizó para expresarse a lo largo de toda su trayectoria. La muestra, que refrenda la misión del Museo Tamayo de preservar y exhibir al público la obra de su fundador, está conformada por alrededor de 45 obras, entre bocetos para murales, litografías, pinturas y una escultura de acero correspondiente a la última etapa de su vida, que en conjunto trazan un arco temporal de 7 décadas. Asimismo, también hay una reflexión en torno a la última etapa de vida de Tamayo, que ya era un hombre mayor de 91 años, registrado por Walter Coronavest, y simultáneamente que se entrecruza con el cuadro Hombre con Flor, que es uno de los últimos lienzos que realizó Tamayo. Materiales del archivo fotográfico y fílmico del recinto complementan la exposición. Es así que podremos encontrar registros de Tamayo realizados por personajes
como el fotógrafo estadounidense Irving Penn y el fotoperiodista Juan Guzmán. Además, se proyectarán de forma continua 2 obras audiovisuales alusivas al artista oaxaqueño. El documental Tamayo a los 91 años, dirigido por Gita Shifter, y una entrevista en video que concedió en 1979. Estamos proyectando una entrevista de Luis Suárez a Rufino Tamayo que se hizo en 1981 en el contexto de la inauguración del museo. La exposición Tamayo Variaciones podrá visitarse hasta el 1 de octubre en el Museo Tamayo. El recinto abre sus puertas al público de martes a domingo de 10 a 18 horas. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. El 8 de abril se cumplió el 50 aniversario de la muerte de uno de los artistas más famosos de la historia del arte moderno del siglo XX, Pablo Picasso, y su inmenso legado artístico serán homenajeados con un gran número de exposiciones en toda Europa. Nos centraremos especialmente en su ciudad natal, Málaga, donde además del museo que lleva su nombre, se encuentra el Museo Casa Natal Picasso, donde el artista pasó los primeros 10 años de su vida. Para más información, nos conectamos hasta Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Adelante, Valentina. Como cada semana es un gusto volver a saludarlos desde Berlín. El año Picasso ya ha comenzado y viene marcado por un amplio programa de eventos y exposiciones tanto en varios países de Europa como en Estados Unidos. Estos rinden homenaje al artista e invitan a viajar de la mano de su obra por la vida de esta gran personalidad del arte del siglo XX. Aunque Pablo Picasso murió en Francia en 1973 y en este país pasó la mayor parte de su vida, nosotros nos sumamos a la celebración del año Picasso, pero desde Málaga, su lugar de nacimiento. En su casa natal, convertida en museo, pasó los primeros 10 años de su infancia. Aquí se atesoran recuerdos infantiles y familiares, objetos personales del artista como sus zapatos de niño, obras de pintura figurativa de su primera etapa y mucha obra gráfica como el famoso diseño de la Paloma de la Paz. Visitar esta exposición invita también a revivir la época de su niñez junto al ambiente de su hogar, como la Plaza de la Merced, un lugar de mucha inspiración para sus primeros trabajos. También la Plaza de Toros La Malagueta, donde comenzó a pintar bajo la dirección de su padre. Fue gracias a él, su padre, el pintor y dibujante José Ruiz Blasco, que comenzarían sus primeros pasos en el arte. El mundo de las corridas de toros fue de gran fascinación para él y lo acompañará a lo largo de toda su carrera artística. El artista dejó un legado impresionante y versátil de 150.000 obras de pintura, cerámica, dibujos, grabados, gráfica y esculturas. Pero también incursionó en la escena del teatro con el diseño de trajes y decorados escenográficos. La colección del Museo Picasso Málaga muestra 8 décadas de su trabajo multifacético que abarca varias corrientes artísticas y refleja toda su enorme capacidad creativa, como también su audacia por experimentar variando estilos y alternando materiales. A principios del 1900, Picasso visita por primera vez París y a partir de ese momento decide quedarse en Francia hasta su muerte, aunque nunca cortó el lazo con su tierra natal. En París, la capital del arte en esa época, se rodea con grandes artistas e intelectuales y da comienzo a una intensa investigación artística hasta el final de su vida. El famoso cuadro Las señoritas de Aviñón sería su entrada inaugural al movimiento cubista. No solo su talento ha sido excepcional, sino su vida misma, llena de excesos que ha despertado hasta el día de hoy pasión y odio. Picasso ha sido, sin dudas, una personalidad muy controvertida que ha dejado una huella profunda en la historia del arte del siglo XX. Muchas gracias por su atención y me despido de ustedes hasta la próxima semana. Valentina Torrado, de DW. Gracias a Valentina Torrado por esta detallada información. Y en nuestra vuelta por el mundo, Arcelia Ramírez visitó la capital de España para hablar sobre los retos en el quehacer actoral. La artista también habló de algunos de los proyectos que tiene en puerta con Francina Islas. La quinta edición de Punto de Foco en la Casa de México en Madrid se dedicó a Arcelia Ramírez. La reconocida actriz compartió en distintas actividades sus reflexiones y experiencias. Yo creo que los actores de pronto
tenemos avidez de que lleguen proyectos en los que uno pueda poner un granito de arena para incidir en la realidad. Vaya, normalmente todos los proyectos culturales, la cultura en general, es una manera fundamental de incidir en las personas y en su formación integral y en su desarrollo, digamos, ¿no? Pero hay proyectos que le hablan más directamente y que tocan heridas más profundas. Ojos que no ven, La mujer de Benjamín y La civil son algunas de las películas que formaron parte de este ciclo. En esta última dio vida a Cielo, quizá el personaje más importante de su carrera. Ahora devuélvenos a nuestra hija. La situación de las desapariciones en México son multifactoriales y hay que verlo desde distintas perspectivas. Es por eso que también no en balde y felizmente que hay tantos proyectos que hablan de este problema, porque es una herida profunda, es una cifra inadmisible que tenemos que abatir haciendo conciencia del problema, ¿no? Apropiándonos todos del problema. Incansable y comprometida con nuestro país, Arcelia nos adelantó algunos de sus próximos proyectos, como las películas Ojos que no ven y Cocodrilos, o su participación en teatro con Todos eran mis hijos o Lobas. Mención especial tuvo para su programa en Canal 22, Léemelo. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Yo creo que si tienes una madre sabes lo que... Y Meryl Streep sumará otro galardón a su carrera. La Fundación Princesa de Asturias reconocerá su trayectoria. Por dignificar el arte de la interpretación, la actriz de cine, teatro y televisión Meryl Streep será distinguida en octubre de este año con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023. Así lo dio a conocer el jurado del galardón esta mañana en la ciudad española de Oviedo. A lo largo de 5 décadas, Meryl Streep ha desarrollado una carrera brillante encadenando interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos ricos y complejos que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador. Ganadora de 3 premios Oscar, Meryl Streep puede presumir también ser la mujer más nominada en la historia de estos reconocimientos. Sus 21 candidaturas, pero sobre todo la calidad incuestionable de su trabajo, la han convertido en una leyenda viviente de la actuación en Hollywood. La honestidad y responsabilidad en la elección de sus trabajos, al servicio de narrativas inspiradoras y ejemplarizantes, traspasan la pantalla y los escenarios con una impecable técnica interpretativa, armada únicamente con su gestualidad, voz y mirada. El anuncio del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 es el primero de los 8 que la fundación homónima realizará durante estos días. Meryl Streep, por cierto, resultó elegida por unanimidad entre 44 candidaturas de 20 nacionalidades. Bueno, pues una actriz de calidad internacional, nominada y ganadora 3 veces del Oscar, 8 Globos de Oro, 3 Emmy. La verdad es que, y ahora se suma este reconocimiento que no es cosa menor. Desde Memorias de África hasta Mamma Mía, las películas icónicas en las que ha participado esta gran actriz, pues felicitaciones, Toño, ojalá nos vea. ¿Y qué te parece si vamos a una muy breve pausa? Regresamos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Утвердишься в делах, так никто более в твоих решениях сомневаться не посмеет. Dividido entre la misericordia y la crueldad.
Не я эту войну начал. Они, супротив моей воли, восстали. Fue luz y oscuridad. Убил я ее. Вот этими руками задушил. Esta es la vida del gobernante ruso más controvertido y misterioso. Измена. Под самым носом. Измена. Iván el Terrible, en Series Estelares. Sábados, 21 horas. ¿Y nunca tuviste un amor secreto? Se murió de amor. Estoy enamorado de usted. Enamórate de las mejores historias en MX, nuestro cine. Uno de cada 3 niños o jóvenes sufre bullying a nivel mundial, pero de los que sufren bullying, 1 de cada 6 se va a suicidar. Es un problema muy grave el que estamos viviendo en México, con cifras que se han incrementado notablemente en 2023. Vamos a hablar de eso hoy a las 9 por Canal 22. Resinas y colores se conjuntan para dibujar la forma del alma en la Galería Casa M. A través de 52 piezas, la artista regiomontana Chica Ayala nos lleva a conocer la forma del alma. Es el nombre de la exposición que presenta Galería M y en la cual hay una exploración plástica en torno a las resinas y los colores saturados en piezas de pequeño y mediano formato. Una expresión de todo lo que hemos vivido en los últimos años. La resina es muy flexible y entonces se puede trabajar y da un efecto muy original. A través de la práctica y del ensayo y error he logrado controlar el efecto que estoy buscando. Me gustan mucho los contrastes, pero en algunas obras sí también manejo lo que son las combinaciones armónicas y en otros más bien los contrastes y jugando también con las texturas. En estos lienzos, la abstracción de la forma se combina con la experimentación de los materiales y una paleta contrastada en unas piezas o uniforme en otras. La resina da un efecto brilloso y en algunos otros busco la resina mate para que tenga como este contraste y no tanto que toda mi obra sea brillosa. También es como el ruido y el silencio. Chica Ayala afirma que sus piezas están enfocadas a captar 2 características humanas, los defectos y las cualidades. Si bien reconoce un lenguaje plástico propio, la pintora también tiene sus referentes. Pollock me encanta. Admiro mucho a Peter Zimmerman, que es un gran resinista. Nat Bowen también me encanta. Kelly, los colores. Me gusta mucho cómo maneja los colores. La exposición La forma del alma permanecerá abierta en la Galería Casa M hasta el 20 de mayo de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. El dolor, la rabia y la añoranza de Elena Garro salen a flote entre las letras. Elena Garro es un misterio, un personaje luminoso, ensoñador y anhelante, pero también terrible, atormentado y colérico. La paradoja hecha mujer. Así recuerda Laura Ramos a la periodista, escritora y dramaturga mexicana. Ella, en calidad de editora, pudo acercarse a Elena, fue testigo de la última etapa de su vida y ambas establecieron un vínculo personal, lo que le ha permitido a Ramos escribir el libro Los recuerdos sin porvenir, un retrato natural de una escritora inolvidable. No quise cambiar ni su luminosidad, ni tampoco todos los matices hasta llegar a su oscuridad, ¿sabes? Era importante plasmar y estoy muy interesada que los jóvenes la vean tal cual es, un ser humano, que no exista un juicio, que no exista un parámetro de decir qué es bueno y qué es malo, no nos corresponde. Esta no es propiamente una biografía. Los recuerdos sin porvenir
es la experiencia de Laura Ramos que nos acerca a ciertos detalles íntimos en la vida de Elena, elementos que poco a poco ayudan a reconstruir la figura de la ganadora del premio Javier Villaurrutia, pero también nos permite hacer múltiples preguntas como ¿por qué la autora de Los Recuerdos del Porvenir no ganó el Nobel de Literatura? ¿Por qué la herencia de Octavio Paz quedó en manos de Marie-Jo Tramini? ¿O dónde están los textos personales y los libros inéditos de Elena Garro? Siento que se lo debo, ¿sabes? No hay manera de un hubiera. No hay manera. Lo que pasó fue lo único que podría haber pasado. No hay otra forma, pero sí hay ¿qué más podemos hacer ahora? Lo más importante del ser humano son sus recuerdos. Entonces Elena, al ver sus fotografías, al abrir sus cartas, al ser escuchada, al recordar, la bioquímica de su cuerpo cambiaba. Ella se ponía feliz. Elena Garro, Los Recuerdos sin porvenir, nos deja ver a una mujer que nadó a contracorriente en un sistema no muy distinto al nuestro, donde se otorga el privilegio a los escritores masculinos. Esta es una publicación de la editorial Aguilar. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Hoy en Noticias 22 recordamos a Julio Bracho a 45 años de su partida y conmemoramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Este miércoles 26 de abril es una fecha en la que conmemoramos efemérides tales como el Día Internacional para el Recuerdo de la Catástrofe de Chernobyl, que nos recuerda el enorme riesgo que supone la existencia de centrales nucleares, y el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, ocasión propicia para reflexionar sobre la importancia de proteger legalmente las creaciones del intelecto humano, desde aquellas que contribuyen al desarrollo del panorama artístico mundial hasta las que potencian la innovación tecnológica. Hoy, sin embargo, queremos evocar de manera particular a uno de los más grandes directores de teatro y cine de nuestra historia. Nos referimos a Julio Bracho. Figura imprescindible de la época de oro del cine mexicano, el creador duranguense dirigió a destacadas estrellas de la pantalla grande como Dolores del Río, María Félix, Joaquín Pardavé y Jorge Negrete. En 1960, realizó La sombra del caudillo, inspirada en la obra homónima de Martín Luis Guzmán. El largometraje fue censurado durante 30 años y llegó a ser conocido como la película maldita del cine mexicano. El ejército nos pertenece. Julio Bracho falleció el 26 de abril de 1978 después de verse aquejado por una larga enfermedad. Con él, inició una de las dinastías artísticas más queridas de nuestro país. Ahora desde las tablas echamos un vistazo a las Tres Américas. Se presentó de manera virtual el tercer ejemplar de la colección Teatro de las Tres Américas, Escena, Política y Ficción. Es un proyecto de 3 libros que lo que buscaban era recopilar autores inéditos, ¿no?, de distintas regiones que no fueran México. Y entonces decidimos dividir el continente en 3 partes: sur, centro y norte. La publicación que cierra esta trilogía está dedicada a la zona norte. Contiene 4 historias estadounidenses y 4 canadienses. Queríamos que los textos representaran el contexto sociológico y político del país al que cada autor representa. Los textos que fueron seleccionados por David Feinstein y Lillian Mansor abordan temas sobre la adicción, la migración, el feminismo y los pueblos originarios. El gran objetivo es cómo encontramos la universalidad dentro de la particularidad y cómo, a pesar de ser países tan distintos, compartimos muchas cosas terriblemente similares, ¿no?, y circunstancias similares. Y esto no lo comento únicamente por la antología norte, sino creo que también si se dan una paseada, ¿no?, por la antología centro, la antología sur, vamos a ver cómo el continente americano parece, y creo que la humanidad en general, la naturaleza humana, está cortada con la misma tela, ¿no? Este ejemplar podrá ser solicitado directamente en las redes sociales de la editorial Teatro Sin Paredes. Noticias 22, Óscar Cortés. Al principio del programa les hablamos del trabajo de la cantautora Niña Pastori, Toño. Así es. Y aprovechamos pues para recordar
esto que se llama Pon que Dale. Con esto nos vamos, nos despedimos, les agradecemos su compañía y nos vemos mañana. Acuérdense que tenemos una cita aquí en el 22 a las 8 de la noche. Muy buenas noches. Este es mi lenguaje, es el que más me gusta. Le tengo